Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del 21. Yo soy Isaac Vázquez y en esta oportunidad vamos a conversar con Raúl Jacob. Él es presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Gracias, buenos días y un saludo a toda la audiencia de Perú 21 a través de este medio. Bien, señor Jacob, hemos atravesado por una serie de sucesos, por unos días bastante convulsionados para el país y antes de ahondar en toda la problemática que ello ha involucrado, ¿cuánto se ha perdido aproximadamente por todos estos sucesos de violencia, caos y en gran medida de falta de control y de gestión desde el mismo gobierno? Bueno, en realidad hay diversas formas de ver las pérdidas. Lo más directo es que en el caso de las Bambas, por ejemplo, son más o menos 15 millones de dólares por día que se pierde y la compañía está pagando más o menos la mitad de sus utilidades en diversos impuestos y regalías. Entonces, son 7,5 millones que pierde el Estado peruano y, bueno, eso afecta directamente a la recaudación del país, 7,5 por día. Luego, en el corredor minero del sur, Las Bambas, que es el principal productor, ha perdido en términos de producción 365 días, es decir, un año completo de producción se ha perdido por distintos cortes que han ocurrido en los últimos años, ¿no? Entonces, ahí nomás también tenemos un impacto importante en lo que es, producción de cobre y los impuestos relacionados con esto. Ahora, aparte de eso, ustedes podrán comprender que las personas, los inversionistas de otras actividades, ¿no? Inversionista es un señor que quiere comprar una camioneta para hacer movilidad, como una gran empresa que está pensando en una gran inversión. Pero digamos lo que vemos que ocurre es que en general los grandes, el clima de inversión en el Perú se ha visto muy afectado por esto porque lógicamente lo que se necesita para que las inversiones fluyan es tranquilidad y la posibilidad de predecir cuáles van a ser las reglas de juego que se van a aplicar a las nuevas actividades en términos de impuestos, leyes laborales, etcétera. Es verdad que el COVID ha sido un gran, un evento de un gran impacto, pero digamos para la normalización y ya deberíamos ir pensando en avanzar en esa dirección, pues se necesita justamente poder predecir cuáles son los impuestos, las reglas laborales y demás que se van a aplicar y el trabajo con las comunidades, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos nosotros que ha habido, digamos, un retroceso y esto impacta evidentemente en la economía, ¿no? Ahora, usted mencionó hace un momento, hace unos instantes, al corredor minero, ¿no? Y el caso del corredor minero es bastante llamativo porque no es la primera vez que es bloqueado, no es la primera vez que hay problemas, ha habido problemas antes, incluso en gobiernos previos, y uno ha visto cuáles han sido los resultados. Ahora, cuando uno lo ve en perspectiva, pues parece que esto fuese una especie de bucle, ¿no? Porque es un problema que aparentemente comienza a solucionarse y otra vez vuelve a comenzar poco después. ¿Qué es lo que realmente está pasando que usted observa en el corredor minero? Porque el problema parece ser ya bastante complejo y aparentemente pues difícil, al menos en cuanto a soluciones que se le puede dar. Sí, yo quisiera primero poner en contexto qué representa el corredor minero. El corredor minero representa, en el sur del Perú, representa el 40% de la producción y exportación de cobre del Perú. Cobre es la mitad de las exportaciones mineras y las exportaciones mineras son un poco más de la mitad, casi un 60% de las exportaciones totales. Entonces, más o menos, el corredor minero más Antamina representan un poco más de 2/3 de las exportaciones de cobre del Perú. Entonces, estamos hablando de algo muy sensible que está afectando macroeconómicamente al país, que se empieza a reflejar en algunas variables macroeconómicas como es el precio del dólar, ¿no? El cambio de soles a dólares. Y creo que lo que pasa es que no encontramos
y en esto se tiene que trabajar todos en conjunto, una solución efectivamente duradera. Lo que vemos son parches. El parche es que estas 2 semanas no va a haber problemas, entonces se vuelve a retomar las operaciones, se vuelve a sacar el concentrado, pero de nuevo vuelven a aparecer otra comunidad que reclama algo y bloquea el camino, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay un problema que yo veo que no se está atacando la base del problema y no se está tocando esto de una forma que llegue a una solución definitiva, ¿no? Ahora, en cuanto a las medidas o acciones que debería tomar el gobierno, ustedes han dicho que justamente esperan una reacción de parte del Ejecutivo, ¿no? Pero siendo un poco más concretos, ¿cuáles serían específicamente algunas de estas acciones que ustedes estarían esperando que se tomen? Sí, yo creo que lo que nosotros pedimos es que haya una búsqueda de una manera más proactiva de generar un clima de paz, ¿no? Y esto requiere, o sea, mejor, o dicho de otra forma, la ausencia de violencia. Se tiene que tranquilizar toda la zona, tanto la zona de Antamina como la zona del corredor minero del sur, de forma de que nosotros podamos, pues ahí sí discutir en un ambiente apropiado, ¿no? Temas relacionados con el desarrollo de las comunidades en las zonas de impacto del corredor minero y de Antamina. Lo que es discusión del desarrollo y la contribución que las compañías mineras pueden hacer al desarrollo de las regiones nunca ha estado fuera del foco de discusión de las empresas mineras. Nosotros siempre vamos a tener la mayor disposición a sentarnos a conversar, pero las condiciones para conversar deben de ser apropiadas. Por ejemplo, no se puede conversar bajo una situación de presión, ¿no? Que incluso genere una preocupación por la seguridad personal de los negociadores. Ese es un punto básico, ¿no? Uno no puede ir a discutir algo cuando se tiene una situación de presión y de violencia que podría incluso afectar a quienes están en las conversaciones. Yo creo que ese es un punto fundamental y esto es lo que todavía, por ejemplo, en el caso de Antamina, se ha dado una tregua, la comunidad ha indicado que va a despejar el pase y va a permitir que circulen los vehículos que abastecen a la operación y que retiren al personal, etcétera. Pero, sin embargo, si bien el compromiso es despejar la vía, lo que veo yo, he visto ahora en unas fotografías hace un momento, es que la mitad de la vía está despejada, la otra mitad sigue bloqueada. Eso no es despejar la vía, eso es mantener un punto de presión sobre la situación, ¿no? Y entonces, ahí es donde yo creo que todavía hay un espacio para conseguir verdaderamente un clima de distensión que permita conversar. Antamina y las empresas del corredor minero del sur y en general el sector minero no se oponen a discutir temas de desarrollo, pero sí a hacerlo bajo una circunstancia de presión a través de algún tipo de acto de violencia, ¿no? En cuanto a las garantías, por así decirlo, que deberían primar, que deberían existir en todo caso para la seguridad de todas las personas en la zona, por ejemplo, supongamos en el caso de Antamina, para dar un ejemplo y que las personas que nos ven nos entiendan, haría falta un mayor apoyo, una mayor presencia del mismo Estado, una mayor, digamos, colaboración o predisposición, digamos, a poder solucionar los conflictos de una manera menos intermitente, ¿considera usted? O cuál sería la mirada? Yo, yo creo que lo ideal es que los conflictos se prevengan, no se solucionen cuando ya han escalado, ¿no? O sea, y en realidad la Policía Nacional tiene herramientas y tiene formas de ver cuando un conflicto está generándose y de acotarlo, ¿no? Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Para, para, para generar un conflicto se necesita una cantidad de gente que llegue a un punto determinado. Y las oficinas de una compañía, digamos, que está operando en el medio de la sierra en el Perú, normalmente no están dentro de un pueblo, están donde está el yacimiento. Por lo tanto, hay que desplazar gente de un lado a otro. Es una forma sencilla de saber si se está preparando algo, es pues que se empiezan a alquilar movilidades para llevar personal, ¿no? Y eso no es difícil de detectar.
por decir algo muy sencillo, ¿no? Pero evidentemente sobre esto yo creo que lo que se debe hacer es trabajar con inteligencia de una forma preventiva, ¿no? Y eso sí Bien. creo que que ha estado faltando no solo en este gobierno, sino en general desde hace algún tiempo. Bien, y en cuanto a lo que son los proyectos, y antes de eso, claro, considerando que pues, en el caso de Antamina hay una tregua y que de todas formas, digamos, esto no está afectando a, digamos, a todos los proyectos en operación, pero ha sido una clara señal de alarma. ¿Usted observa que haya proyectos u operaciones que puedan estar en riesgo actualmente por conflictos latentes o por problemas similares, pero que de pronto están desarrollándose a menor escala y todavía, pues, digamos, no son tan llamativos, pero que sí, de todas formas, pueden ser preocupantes en el mediano o corto plazo? Bueno, de hecho hay aparte de lo de Antamina, Uchuchacua, que es una operación de Buenaventura, está cerrada desde hace 15 días, pero como usted dice, Isaac, es una operación pequeña, por lo tanto no es tan llamativo el impacto sobre el país. En el caso de Antamina, Antamina sale todos los días en Bloomberg. El problema que lo que está ocurriendo en Antamina sale en el principal canal que revisan y ven los inversionistas a nivel mundial. ¿Por qué? Porque Antamina es una de las 10 minas más grandes de cobre del mundo, ¿no? Entonces, no es o sea, acá estamos hablando de algo que tiene un impacto sobre la calidad de percepción de los inversionistas a nivel mundial respecto al país, ¿no? Hay otros casos. Nosotros en el comunicado que sacamos hace algunos días condenamos lo de Ayacucho, pero además tenemos una situación en Ollón, en Lima, luego en Cerro de Pasco, en Junín, hay también casos similares. Bueno, tenemos en el Cusco, en 2 o 3 puntos, también algunos problemas, y el corredor minero del sur, que digamos ya es una constante, el que se soluciona, entre comillas, el problema, y a la semana o a las 2 semanas vuelve a presentarse, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que lo que está pasando es que no se está dando una negociación con un esquema, digamos, que permita ya encontrar una solución de largo plazo, primero de corto plazo y luego ya de largo plazo a las dificultades que se están teniendo en la zona. Y muy brevemente, respecto a lo que me acaba de comentar, aproximadamente cuántos conflictos o cuántas situaciones de riesgo es que se observan o han observado ustedes, aproximadamente, claro está. Bueno, en este momento no tengo el dato exacto, pero por lo menos son 10 conflictos de cierto nivel que estamos viendo en distintas zonas. Me olvidé de comentar lo que está pasando en la selva, en lo que es el hidrocarburos, la estación número 5 de Petroperú, que está tomada desde hace casi un mes. En este caso es muy delicado, es un activo del Estado peruano, donde hay 70.000 barriles de petróleo almacenados que no pueden ser despachados al oleoducto norperuano, a través del oleoducto norperuano hacia Talara, ¿no? Entonces, ahí tenemos también una situación muy, muy de mucho cuidado, ¿no? Y que podría devenir en algo que, bueno, evidentemente nadie lo quiere, pero que podría ser de gran perjuicio para el país. También hay otro elemento, que es que el clima digamos, de inseguridad desde el punto de vista de actividades con cierto nivel de violencia, se le agrega la incertidumbre que se tiene en la parte tributaria, donde no hay una definición, y esto está desde antes de este gobierno tomara digamos, el poder. También se tenía una situación de incertidumbre en lo que es la reforma tributaria que ha impulsado el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces, las inversiones yo las veo detenidas por estos dos factores, por el lado social, digamos, estas medidas de fuerza, y por el lado económico, la indefinición en la parte tributaria. Antes de pasar al plano tributario, que también es algo que nos interesa abordar, eh, me gustaría, eh, más que analizar, quizás tener su opinión o tener la perspectiva desde el sector
respecto a lo que se proyecta, en cuanto a lo que se proyecta de la inversión minera para el próximo año, ¿no? Hay una proyección del Banco Central de Reserva que es de un poco más de 8%, o 8.3% aproximadamente, para 2022 respecto a este año. Sin embargo, pues muy probablemente esto no vaya a ser así si es que pues, el clima se mantiene así de convulsionado. No sé qué opinión tienen ustedes o si ustedes de pronto tienen una estimación diferente a la que acabamos de mencionar. No, es más o menos coincidente en el sentido de que hay dos proyectos grandes que han sido, que están en construcción. Uno ya prácticamente está terminado, que es Mina Justa. El otro es Quellaveco, que está avanzando, que todavía tiene pues todo el próximo año para invertirse. Hay una posible expansión de Toromocho que también está encaminándose. Entonces esos son los tres grandes proyectos que hay, ¿no? Pero normalmente uno debe tener como una cola de proyectos, ¿no? O sea, están estos tres, pero luego de eso viene este otro y este. Y entonces a distintos niveles, de manera de que se mantenga un flujo de inversión, ¿no? Eso no lo estamos viendo y las señales desde el punto de vista del mercado internacional son muy buenas. O sea, los precios de los minerales que produce el Perú en general han subido, en general, ¿no? Y además las perspectivas son buenas porque se está viendo que estos productos van a ser requeridos para la revolución de la energía verde, es decir, los automóviles eléctricos, la energía eólica, la energía solar, consumen cantidades importantes de cobre en primer lugar, pero luego de zinc y plata, ¿no? Entonces, hay una buena base de soporte a los precios a largo plazo. De repente bajan un poco, pero es un poco, ya son precios que son atractivos para que las inversiones fluyan. Entonces, tenemos la señal del mercado internacional muy buena. Es una buena señal, es un buen clima, digamos, ¿no? Entonces, lo que se necesita es que las condiciones locales, nacionales, se corrijan, se alineen, de manera de que podamos arrancar y en realidad el sector minero, como lo ha hecho en el pasado, puede ser la gran locomotora, el gran motor que impulse el desarrollo del Perú y que impulse el crecimiento económico, ¿no? Porque en este momento lo que se ve es que si bien el PBI ya está llegando al nivel previo a la pandemia, los empleos no están ahí, ¿no? Entonces uno necesita crear puestos de trabajo y los proyectos mineros tienen como característica que por cada puesto fijo que se tiene en un proyecto minero, se generan 8 en el resto de la economía. Porque evidentemente si uno va a un sitio donde no hay nada y abre, digamos, una mina, construye una concentradora y da además facilidades de alojamiento a la fuerza laboral, pues bueno, esas personas necesitan movilidad, alimentación, cuidado de salud, además reciben un sueldo, que es un sueldo normalmente muy por encima del promedio nacional, en condiciones dignas de trabajo y con todos los beneficios sociales. Entonces, la familia, este trabajador y su familia empiezan a su vez a gastar en tener pues un nivel de vida que corresponde a sus ingresos y eso genera pues que otras actividades económicas se muevan, ¿no? Por ejemplo, la educación, si hay un muchacho que está yendo a la universidad y así, ¿no? Usted mencionaba hace un momento que justamente algo que mencionan varios analistas, ¿no? Que si bien hay un grupo de proyectos ya cada vez más pequeño, que actualmente son los que dinamizan y los que mueven la inversión minera en el país, pues la perspectiva a futuro no es tan alentadora en cuanto a ingreso de nuevos proyectos, aunque hay que decirlo, se tenía previsto el ingreso de otros grupos de proyectos, digamos, para los siguientes 5 años aproximadamente, y más a largo plazo de otro grupo de proyectos más. Pero limitándonos al mediano plazo, hay un grupo de 8 proyectos aproximadamente, entre ellos Michiquillay, que deberían supuestamente comenzar a iniciar su etapa de construcción en los próximos años. Hablamos de un horizonte no más allá de 2025, si es que no estoy equivocado.
Y me gustaría saber Correcto. cómo es que ustedes observan la puesta en marcha o digamos la etapa previa, ¿no?, a la puesta en marcha de estos proyectos. ¿Realmente estamos hablando de un horizonte que pues, es factible, que se puede cumplir, o estamos siendo demasiado optimistas? No, sí es factible y quisiera explicar lo siguiente. En los 10 últimos años, el sector minero ha invertido 60.000 millones de dólares en total, en 10 años. De esas inversiones está viniendo la mayor recaudación que está viendo el gobierno en más de la mitad de los nuevos ingresos que tiene el gobierno. Y podemos hablar un ratito seguramente de eso. ¿Qué tenemos para adelante? Hay 22 proyectos, no son 8, hay 22. 8 son los más avanzados, ¿no? Entonces, esta cola, digamos, de proyectos más avanzados a menos avanzados, debe de empezar a moverse, ¿no? Entonces están los primeros que usted comentaba, ¿no? Chiquillay y otros proyectos a nivel nacional que pueden ir avanzando y que de hecho las empresas a cargo de los mismos siguen trabajando en la ingeniería, en la perforación para ver qué calidad de mineral hay, etcétera. En todas las cosas que se requieren para ir preparando el proyecto, ¿no? Pero hay un punto en el cual uno tiene tocar la puerta a los bancos a nivel internacional para pedir fondos de financiamiento del proyecto, conseguir que el directorio de la empresa apruebe la inversión, ¿no? Y ahí es que uno empieza a moverse, sale del plano local, ¿no? Y se empieza a mover en un plano más bien internacional para los proyectos grandes, ¿no? En ese caso, por ejemplo, empieza el proyecto a competir con otros proyectos. Hay compañías, por ejemplo, que evalúan la carga tributaria de un país y dicen, mira, si en este país el gobierno se lleva más de la mitad de los ingresos que genera el proyecto, no nos interesa, no lo presenta, ¿no? Entonces, o sea, hay restricciones. Uno ahí entra a jugar, digamos, en la cancha grande. Y es bien importante esto, porque el Perú, desde el punto de vista minero, está en la Liga de Campeones. Nosotros jugamos, digamos, con países poderosos desde el punto de vista minero y desarrollados. Por ejemplo, Canadá, Australia, Estados Unidos. El primer distrito minero del mundo es el estado de Nevada en Estados Unidos, ¿no? Entonces, uno creería que el Estados Unidos, por el costo de la mano de obra y otras cosas, puede no ser competitivo desde el punto de vista minero. No, efectivamente los sueldos son más altos que en el Perú, pero las cadenas logísticas son buenas. Están en este momento volviendo a abrirse minas que fueron cerradas en el pasado, hace 50 o 60 años, porque la tecnología permite desarrollar nuevas formas de producir el mineral de manera muy competitiva. Y acaban con costos similares a los de Perú, por ejemplo. Costos por libra de cobre o por onza de plata, etc. Entonces, estamos jugando en esa liga y es muy importante el mantener la competitividad, ¿no? Y la competitividad tiene varios elementos. Uno es el tributario, otro muy importante es, pues, ¿se puede desarrollar el proyecto o te van a estar bloqueando una semana sí y la otra no para efectos de tus operaciones, ¿no? Y entonces ahí es donde estas noticias generan un mal, digamos, ambiente para las inversiones mineras en el país, ¿no? Hace un momento usted nos hablaba de el aspecto tributario justamente, y en ese sentido el señor el señor ministro de Economía, Pedro Franque, hace unas semanas se refirió, hizo una alusión al tema del pedido de facultades, al tema de la reforma tributaria, especialmente en realidad a la reforma tributaria, y dio a entender que se estaría evaluando un incremento, ¿no?, del impuesto especial a la minería. Ya luego esto se ha comenzado a observar y a tomar forma conforme ha pasado el tiempo, y se presentó pues este proyecto de ley que se envió, este pedido que se hizo al legislativo, ¿no?, al Congreso. ¿Qué es lo que sucedería si es que el Ejecutivo incrementara el impuesto especial a la minería o simplemente, bajo otro mecanismo, elevara pues, la carga impositiva, ¿no?, al sector? ¿Qué es lo que prevén ustedes?
El gran riesgo es que se pierda la competitividad del país. Yo quiero explicar qué es lo que ha pasado. En el 2011 se hizo una reforma tributaria durante el gobierno del presidente Humala que llevó al límite de la competitividad tributaria al Perú. O sea, hicieron, digamos, un esquema tributario que permite que se sigan haciendo inversiones, pero estamos en el límite desde el punto de vista de lo que pueden contribuir las empresas, sin perder competitividad. Y acá regreso a mi comentario. Estamos en la Liga de Campeones. Mencionaba yo Australia, Estados Unidos y Canadá. Los tres tienen cargas tributarias sustantivamente menores que la actual de Perú. Si uno mira los últimos 10 años, en Perú se ha pagado, de acuerdo a la muestra de empresas de la Sociedad de Minería, que representa 75% del PBI minero, de acuerdo a esa muestra, hemos estado pagando 46% del total de impuestos y cargas que tiene la minería. Entonces, de ese total, nosotros, si nos comparamos con Canadá, en Canadá están en 35 más o menos, en Estados Unidos incluso es menor, en Australia también es mucho menos de 40%. Nosotros hemos estado en 46%. Con los precios de la década pasada, con los precios que tenemos hoy día, este año 2021, vamos a triplicar el pago de impuestos. ¿Por qué? Porque el esquema tributario que se desarrolló en el 2011 considera tasas de impuesto más altas a medida que se va aumentando la rentabilidad. Entonces, no es que uno paga más porque gana más, ¿no? O sea, no es que se paga la misma tasa con una mayor utilidad, sino que se paga una tasa más alta con una mayor utilidad. Eso es lo que se llama tasas progresivas de impuesto. Y en el caso de los impuestos mineros, efectivamente están estas tasas para las regalías y el impuesto especial minero. El impuesto a la renta es un impuesto de carácter fijo, los otros son crecientes, y de ahí que pasamos de 4.000 millones, un poquito más el año pasado, a más de 12.000 millones este año. En lo que va de este año, de hecho, se está pagando un porcentaje, un valor que incluso yo creo que va a superar nuestra primera estimación de 12.000 millones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros hicimos la estimación considerando un precio del cobre de $3.90 y está hoy día en $4.35. Para la plata se usó 18 y está en 24 y así. En todos los casos se va a pagar, estoy casi seguro, una mayor cantidad que el primer estimado de 12.000 millones que hemos hecho. Ahora, no solamente es la competitividad internacional, también es qué pasa con esos fondos, porque el Estado peruano puede recaudar más impuestos, pero esos impuestos deben de tener un uso específico, ¿no? Y nosotros cuando miramos qué ha ocurrido con los impuestos mineros, la mitad de lo que pagamos en impuesto a la renta se va a las regiones como canon minero. Del 100% de canon que ha pagado el sector, que son como 40.000 millones, en total se ha gastado el 60%. Y cuando uno mira en qué se gasta, la calidad del gasto, la verdad es que no es la mejor. Por ejemplo, en salud, y lo hemos visto con la pandemia, la gran carencia de servicios de salud adecuados que tiene el país, en salud, de cada 100 soles de canon gastado, se han gastado 6 en temas de salud. En educación, un poco alrededor de 8, y en infraestructura 10. Entonces, no es que las prioridades estén bien, digamos, absorbiendo correctamente los gastos, los ingresos del canon, sino más bien lo que vemos es que no se ha podido gastar. Entonces la pregunta también es, ¿para qué se están subiendo los impuestos si todavía ni siquiera se ejecuta de una forma adecuada lo que se ha recibido, ¿no? Y ahora, sin tocar nada, van a recibir 3 veces más. Entonces ahí viene, digamos, nuestra duda ya desde un punto de vista de favorecer el desarrollo de la actividad minera. Evidentemente, una tasa de impuesto más alta va a hacer que algunas inversiones se frenen, ¿no? Señor Jacobs, de forma bastante concisa, bastante breve, en base a lo que hemos estado conversando en estos últimos minutos, el Ejecutivo le debería dar las facultades en materia legislativa, para poder legislar en materia tributaria al Ejecutivo,
¿O no? ¿El Congreso debería darle las facultades o no? ¿Qué opina usted? En lo que se refiere al sector minero, nosotros, como dije hace un momento, consideramos que el sector minero ha sido llevado al límite de su capacidad de contribuir fiscalmente. Se está viendo este año, estamos pagando 3 veces más impuestos que lo que se pagó en el 2020 y 2 veces y medio más de lo que se pagó en el 2019. O sea, ya hay una contribución. Esos fondos, cuando uno analiza su ejecución, no se gastan completamente. Entonces, mi sugerencia particular es que el Ejecutivo podría enfocarse más en mejorar la calidad del gasto, que es algo que puede hacer directamente, que en pensar en aumentar la carga tributaria a las compañías mineras y a otras actividades, porque también, por ejemplo, se están planteando incrementos de impuestos a los dividendos, a los alquileres, etcétera. En particular, yo creo que sería preferible un enfoque hacia la calidad del gasto y más que hacia aumentar la presión sobre los que ya están contribuyendo al erario nacional. Bien, señor Jacobs, le agradecemos por haber estado aquí con nosotros en esta oportunidad. Esperamos poder conversar en una siguiente ocasión. Muy agradecido por la entrevista y bueno, a disposición siempre de ustedes. Bien, esto ha sido todo por hoy. Esperamos poder estar con ustedes próximamente. Síganos en nuestras redes sociales de Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Y ya será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.